lectura y escritura de la memoria 24BL32A con un PIC 16F877A. La memoria en cuestión, también llamada 24AA32A, es una memoria serial EPROM de 32K que maneja el protocolo I²C. Acá tenemos algunas características principales: una frecuencia máxima de 400 kHz, ¿sí? Y una frecuencia, ¿sí?, común o estándar de 100 kHz. Bueno, arrancando a programar, yo voy a programarlo usando el MPLAB. ¿Sí? El MPLAB puedes programar tanto en lenguaje C como en Assembly. Yo voy a programar en lenguaje C. Acá inicié las configuraciones iniciales propias de cualquier programa. Esto es igual para todos los programas. Lo rescatable de acá es la frecuencia del cristal que elegí, en este caso de 4 MHz. Y esto es importante porque este valor me va a servir para calcular la frecuencia de mi protocolo I²C. Bueno, como todo programa, también tengo unas configuraciones, el void main, ¿sí? Acá configuré los puertos, ¿sí? Tris-B, Tris-C, Tris-D en este caso lo configuré como entrada, después van a ver por qué. Tris-C sí tiene algunas entradas y salidas, pero lo importante es saber que RC3 y RC4, que son las entradas que usa el protocolo, siempre las pongo como entradas. Y acá lo último lo que hice es anular todas las interrupciones. Después, en cuanto a la configuración del módulo SSMP, que es el que maneja el protocolo I²C y también el SPI, lo que hice es primero configurar el registro SSP stat. ¿Sí? La mayoría son flag. Lo que hice es poner un 1 en el bit 7, que lo que hace es manejar el slew rate, o sea, controla un poco el slew rate del clock, y apagar el SMBus. ¿Sí? Que es el SMBus es un protocolo, digamos, derivado del I²C con una frecuencia máxima de 100 kHz y tiene bastante ahorro de energía comparado con I²C. ¿Sí? El funcionamiento es básicamente el mismo, pero no todos los módulos son compatibles con SMBus, así que a tener cuidado y ante la duda leer la hoja de datos del módulo o la memoria en cuestión. Después, en el registro SSP con 1 tengo bastantes configuraciones. En el primer bit 5, ¿sí?, que sería este, configuro o prendo el puerto serial. Eso es obviamente lo principal que tengo que hacer. Y después los últimos 4 bits, ¿sí?, desde el 0 al 3, tenemos muchas opciones. Algunas son para SPI, otras son para I²C, que esto configuro si quiero un modo maestro, un modo esclavo, si hay variaciones entre uno y otro. En este caso elegí un modo maestro con la frecuencia del clock calculada con esta cuenta. Y esto obviamente son comentarios. Y esta cuenta que hice acá es una agregada, o sea, no va en la programación. Lo hice para que se den cuenta cómo calcular, por ejemplo, para 100 kilobaudos o 100 kHz de la frecuencia de reloj, que es la estándar. Entonces, yo tengo que hacer los 4 MHz, que es la frecuencia de mi cristal oscilador, que le voy a colocar al microcontrolador, dividido 4 por la frecuencia que yo elegí, puedo elegir varias frecuencias, menos 1. Esta cuenta me dio 9, es decir que en el registro SSP ADD, que para este registro para esclavo se usa para poner mi dirección de memoria, y para maestro se usa justamente para esto, para colocarle este número, y que este número se use para un cálculo y determinar la frecuencia del clock. Es decir, ya lo configuré para que trabaje a 100 kilobits por segundo. Después, esto no tiene que ver con el módulo, pero con 1 es para que todas las patas sean digitales. O sea, estoy tratando de que no me interfiera el módulo conversor de analógico a digital que tiene el PIN.
Entonces, viendo un poco la hoja de datos del componente de la memoria, vemos que tiene, cuando arranco el bit de start, tiene un byte de control. Byte digo porque tiene 8 bits. Recuerden que un byte es 8 bits. Y este byte de control tiene 1010 como los últimos dígitos. ¿Sí? Después tengo tres dígitos o 3 bits a elección. ¿Sí? Que esto físicamente son 3 patas que depende si la conecto a masa o a 5 volt, voy a ponerle un 1 o 0. O sea, tengo varias opciones de dirección. ¿Sí? Y este 1010 es estándar, no se puede cambiar. ¿Sí? Y esto, digamos, es algo que tiene que ver con... Habría que preguntarle justamente al fabricante por qué es 1010, es decir, no tiene ningún porqué. Simplemente el fabricante nos dice que pongamos 1010, así que le hacemos caso. Y el último bit es el de escritura o lectura. ¿Sí? Y obviamente el asentamiento que nos va a mandar el esclavo en caso de que esté todo ok. Entonces, acá tenemos también sacado de la hoja de datos lo que sería el diagrama, ¿sí? No sé si de tiempo, sino de bit, de cómo se hace una escritura básica. Después tenemos la escritura secuencial. Que tenemos el bit start, ¿sí? El byte de control que dijimos recién. No va a contestar con un ACK si está todo bien el esclavo, o la memoria mejor dicho. Después tenemos 2 bytes, ¿sí? Que son la dirección. ¿Sí? Esto no es la dirección del dispositivo, sino es la dirección interna de la memoria, ¿sí? Del mapeo, o sea, dónde voy a guardar los datos. ¿Sí? Acá le estoy diciendo en qué lugar de la memoria o qué posición de memoria quiero escribir los datos en esa EPROM. ¿Sí? Fíjense que tiene 8, 9, 10, 11, 12 bits. ¿Sí? Estos en X quiere decir que no importan, no se usan. Entonces yo voy a mandar estos 2 bytes, ¿sí? Siempre me va a responder con una CK. Y el último va a ser el dato que yo quiero escribir. ¿Sí? Esto es la elección mía, obviamente. Voy a tener el ACK, el asentamiento, y el bit de stop. Entonces, con esto yo sé qué es lo que tengo que generar con mi programación. Así que la vamos a hacer de a poquito. Lo primero, yo acá puse un while con un go, ¿sí? ¿Sí? RC1. Lo que hice es que después lo van a ver bien cuando vean el circuito. Con mi programación va a escribir y a leer, ¿sí? Yo puedo cambiar entre lectura y escritura con un botón, ¿sí? Y con otro botón inicio esa escritura o esa lectura. Por eso es que pregunta acá con un go. Sí, pero cuando vean la estructura de cómo funciona el circuito lo van a entender un poco mejor. Pero esto no es importante en cuanto a la comunicación ni cuadro C, sino que simplemente tiene que ver con mi proyecto, digamos. Después, acá sí arranca, ¿sí? SCP con 2 bits, RCN igual 0. Quiere decir que lo pongo en modo transmisión, ¿sí? Si estuviera en 1 es cuando lo pongo en modo recepción. Ahora, esto por defecto debería estar en 0, pero por las dudas yo lo pongo a 0. Lo mismo que el bit SCP-IF, que es un flag que me indica un montón de cosas, como la condición de start, finalización de transmisión, un montón. Debería estar apagado, pero por las dudas yo lo apago para no tener ningún baile. Y después sí arranco ya mi transmisión. Entonces, ¿qué me pide primero? Tenés que hacer una condición de start. Entonces, inicio una condición de start poniendo en 1 este bit. ¿Sí? Entonces espero a que finalice esa condición de start. Recordando, este bit, ¿sí? Lo ponemos en 1, pero se pone en 0 automáticamente cuando finaliza la transmisión. Entonces yo lo que hago es un while, un bucle con un pequeño delay, preguntando a ver si finalizó o sigue estando en 1. ¿Sí? Si deja estar en 1, quiere decir que está en 0, es decir que ya finalizó la condición de start. Si recordamos los diagramas de tiempo que nos da la hoja de datos del micro, cuando este se ponía a 0, ¿sí? Al mismo tiempo me saltaba este en 1. ¿Sí? O sea, me avisaba de 2 formas que finalizó la condición start. Una con el bit justamente de la condición y otra con el flag
este de interrupción. Así que como este se apaga solo tengo que apagar este flag, ¿sí? Bien, yo podría haber preguntado en vez por este bit, preguntado directamente por este flag. Si el flag se puso en 1, quiere decir que finalizó la condición y entonces lo pongo en 0, ¿sí? Pero es opcional, eso va a funcionar igual. Bueno, ya terminado la condición start, me queda mandar el byte de control. Esto es muy fácil, lo que tengo que hacer es escribir el registro SSP buff, ¿sí? Tengo que mandar mi byte de control, que en este caso era 1010, así arrancaba. 000, ¿sí? Que era el ladres. Yo elegí digamos, esta dirección, puede ser otra. Y el 0, como me indica acá, es porque voy a escribir. Entonces va a empezar a mandar y yo tengo que esperar a que el buffer se me vacíe, ¿sí? Porque acá escribo el buffer y cuando termine de mandar el buffer se me va a vaciar. Entonces estoy preguntando, ¿se terminó de vaciar el buffer? ¿Sí? Quiere decir, terminé de mandar los datos. Si no terminó, voy a esperar un pequeño delay, que esto lo pueden ir variando. O sea, lo pueden ir probando por ahí un poquito menos, para que, por si no les anda. Una vez que termine esto, pregunto si terminó la transmisión. Si va a saltar el noveno bit, más o menos por acá al medio, va a saltar que finalizó la transmisión del primer byte. Entonces, obviamente, apago ese flag, que siempre es mismo. Si este amiguito digamos, no dice casi todo, es como el noticiero. Después de esto, lo que tengo que preguntar, muy importante, es si la condición ACK me la envió correctamente el esclavo. Es decir, si el ACK, ¿sí? Que es un bit que yo lo puedo leer, está en 1, quiere decir que no recibí el asentamiento del esclavo. Cuando pasa esto, quiere decir que el esclavo no me contestó. Puede ser que esté apagado, roto, desconectado, lo que sea, no me está contestando. Entonces, pregunto, si recibí un 1, o sea, si este bit está en 1, o sea que no se recibió la CK, lo que tengo que ir es a una rutina de error, ¿sí? En este caso, como no hice la rutina de error, yo directamente le puse un delay, como para que no me produzca error en la programación, pero la rutina de error puede ser, o debería ser, finalizar directamente la transmisión. O sea, yo recomiendo apagar el módulo, ¿sí? Sería, vamos a volver, a ver si lo tenemos. Acá en SSP con 1, apagar digamos, todo el puerto de Select, esperar un cachito y prenderlo como para que se actualicen todas las condiciones. Pero bueno, ese es un error común, que bueno, que tiene que estar preparado el módulo para ver si se produce ese error. Bueno, entonces ya mandé mi carácter de control, me mandó el ACK correctamente. Sí, esto era, si solamente se produjo un error, hace esta rutina. Si no lo hizo, la saltea. Entonces vamos a suponer que la salteó, porque está todo ok. Y tengo que empezar a mandar de vuelta mi byte, en este caso el address high, ¿sí? O sea, el más significativo. Y fíjense que la rutina, voy a ir pasar de uno a otro, es exactamente la misma. Lo único que me cambia es el dato que voy a enviar, que en este caso voy a elegir escribir en la dirección 00, ¿sí? O sea, en el inicio de la memoria, por eso CPU en 0, y después esto es todo lo demás. Pregunto por el buffer, por el flag, a ver si me mandó la CK, ¿sí? Una que hago esto, mando el segundo, que es exactamente el anterior, porque también voy a escribir en este dato. O sea, esto es independiente del dato que mandamos, ¿sí? O sea, esto va a ser siempre lo mismo, nada más que va a cambiar el dato. Entonces ya mandé las dos direcciones internas de la memoria. Entonces, ¿qué me falta? El dato,
¿sí? Que también es igual, nada más que acá iría el dato. En este caso, que es mi programa, yo elegí agarrar datos desde el puerto D, justamente por eso lo puse como entrada. O sea, me entran datos de ahí en forma paralelo y yo lo mando o lo guardo en la memoria EEPROM. Por eso lo que yo tengo en el puerto D lo mando al buffer y esto me lo va a mandar, ¿sí? Así que voy a mandar los datitos por acá. Entonces, el ACK final, que yo pregunté acá si está todo bien, sería este. Entonces, ¿qué es lo único que me falta? La condición de stop. Una vez que tengo la condición de stop, eh, pongo, o sea, prendo la condición de stop. ¿Sí? Este es el bit que inicia la condición de stop. Entonces, lo que hago es preguntar eh, si finalizó la condición de stop. ¿Sí? O sea, si no finalizó la condición de stop, eh, genera un delay, ¿sí? Esperando a que finalice. Una vez que finalice, sigue en lo que es mi programa. Lo único que me faltaría acá es, digamos, limpiar el flag, porque SSPIF también se me va a prender. Justamente por eso lo puse al principio de toda la programación, pero tranquilamente lo puedo poner acá. Yo recomiendo que también lo pongan acá abajo. ¿Sí? Entonces ahí finalizaría este proceso. También tiene esta memoria para mandar bytes hasta 32 bytes seguidos. Seguido quiere decir antes de una condición de stop. Fíjense que es lo mismo, nada más que la condición de stop está lo último, o sea, sigo mandando datos. Y en la programación es básicamente copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, y ir cambiando el valor del dato a enviar nada más. Entonces, fíjense que la programación de esto es básicamente, una vez que sabemos cómo funciona y cuáles son las rutinas de start, ¿sí? La de mandar un dato, la de stop, o la NAK o ACK, que ahora la vamos a ver, es copiar y pegar dependiendo de lo que nos diga la hoja de datos, que cómo tiene que ser el formato para escribir, por ejemplo. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa en la lectura. Acá tengo una lectura común, digamos, random, dice acá, pero no sé si tan random porque le estamos diciendo a dónde leer. Esto inicia de vuelta con una condición de start, ¿sí? El byte de control, que es el mismo que usa, ¿sí? Que usamos en la escritura, no va a responder una CK. De vuelta la dirección de memoria donde en este caso queremos leer, no escribir. Una CK no va a responder. Y acá nos manda una condición de start, o sea, necesitamos generar una condición de start, pero nosotros sabemos que no se puede generar una condición de start si antes no hubo una condición de stop. O sea, no podemos iniciar una transmisión si no finalizó la otra. Entonces, en realidad lo que nos está queriendo decir acá es que tenemos que crear una condición de restart, ¿sí? O sea, una de stop y start seguido. ¿Sí? Que el módulo nos permite hacer esto. Después, el byte de control, otro byte de control sería el segundo byte de control, que es igual a este, nada más que fíjense, acá tengo 0 y acá tengo 1, es decir que acá iba a escribir y acá voy a leer, ¿sí? Porque primero escribo, le estoy diciendo dónde voy a leer y acá le voy a decir, bueno, ahora voy a leer. Entonces me manda una CK, el esclavo, como que está todo ok, y después el esclavo me manda el byte, ¿sí? Que está en la dirección memoria que yo le pedí que me diga, ¿sí? Entonces, una vez que me mandó este byte, ¿sí? Yo le mando un no asentamiento, esto se lo mando yo, y después también le mando una condición de stop. Entonces vamos a ver cómo generar esto en programación. Recepción, ¿sí? Por las dudas apago el flag, ¿sí? Esto como le venía diciendo, y acá arranca el start. Condición de start, de vuelta, inicio condición de start, espero que termine. Cuando termine, apago el flag. Es decir, esto es exactamente igual al de la transmisión, ¿sí? Fíjese que bien podríamos hacer, ya que son todos iguales, hacer alguna función para el start, para el mandar datos, para recibir datos. Si esto queda
a criterio de cada uno. Yo lo hago así para que sea más simple de entender. Entonces, condición de start. Mando control, el byte de control es exactamente el anterior. ¿Sí? Acá cargo el buffer, espero que envíe los datos, o sea, se vacíe el buffer, limpio espero que se active esta condición, o sea, el flag, lo apago y espero el ACK a ver si está todo bien. ¿Sí? Lo mismo con el address H, lo mismo con el address L. ¿Sí? Va cambiando solamente esto. Y acá donde me cambia la cosa, ¿sí? Fíjense que yo le tengo que mandar una condición de restart, o sea, de reinicio. La condición de reinicio se hace poniendo en 1 este bit, SSP con 2 bits, RSEN, fíjense, son medio parecidos algunos, porque hay un RSEN pero con C de casa, este con S, ojo no confundírselo. Entonces genera la condición de reinicio y de vuelta espero a que termine. Es como los otros. Se pone en 0 solo. Y de vuelta el flag SSP también me va a decir que también que terminó. O sea, es mi segundo testigo, por decirlo así. Entonces, hasta acá ya está todo bien. ¿Qué me falta? El byte de control. ¿Sí? Que era igual al primero, nada más que cambiaba el 0 por el 1. ¿Sí? Después todo lo mismo. Copiar y pegar. Me va a contestar una CK, obviamente. Y acá es donde voy a recibir. ¿Sí? Y acá empieza un poquito el cambio. Pero es bastante fácil. Obvio, lo primero que tengo que hacer es poner en 1 este bit. ¿Sí? Y automáticamente cuando recibo o termina esta condición de start, al toque, digamos, acá, perdón, cuando termina la condición de ACK, o cuando finaliza, me indica el SSPIF que finalizó esta transmisión, al toque tengo que activar el modo recepción para que pueda recibir los datos que me va a mandar. ¿Sí? Después, entonces, obviamente voy a poner un while para ver si termino de recibir los datos. Esto está preguntando que mientras este bit está en 0, o sea, mientras el flag no se prendió, indicándome que finalizó la transmisión, voy a esperar. ¿Sí? Y cuando finalizó, que se puso en 1, lo limpio o lo apago. ¿Sí? O sea, es bastante fácil. Después, ¿qué me resta? Mandar un no ACK. ¿Sí? O sea, es lo mismo que mandar una condición de start o de stop o de restart. Nada más que tengo que poner ACK en igual a 0. ¿Sí? Para enviar el no ACK. ¿Sí? ¿Sí? Lo único que me faltó acá poner y no lo puse porque está por defecto en 1, es el bit número 4 de este mismo registro, ACK DT, que si está en 1 manda un no ACK, ¿sí? Por defecto, y si está en 0 manda un ACK. Entonces yo recomiendo por las dudas, acá yo no lo coloqué, pero antes de este poner un SSP con 2 bits punto ACKDT igual a 1, es decir, para elegir mandar un no ACK, y acá lo que hace este es iniciar la condición. ¿Sí? Si yo pongo ACKDT en 0, lo que hace es mandar la condición de ACK de asentamiento. Pero como nos pide un ACK, lo dejo en 1, no lo puse yo de vuelta porque por defecto lo deja en 1. Entonces, de vuelta, mandaba iniciar la condición de ACK, ¿sí? Y al toque, o sea, automáticamente, bien rápido, tengo que leer el buffer, lo tengo que leer sí o sí esto. Y esto por las dudas de que tenga una lectura secuencial, ¿sí? En este caso, como solo un dato, no pasa nada, pero tengan en cuenta siempre cuando inician la condición de ACK, rápidamente leer el buffer para que no produzca un error de desborde. ¿Sí? Entonces, una vez que leo el buffer, en este caso lo que hice es mandar los datos al puerto B, eso sería leer. ¿Sí? Leer también sería mandar es lo que hay en el CSPUF en un dato que yo cree, alguna variable, lo que sea, pero siempre hay que leerlo.
Después, el while, ¿sí? Esto tiene que ver para esperar a que termine el no ACK. Fíjense que acá pregunté por el SCP y podría preguntar por este NACK. ¿Sí? Ahora que estoy mirando, igual esto está al revés. Sería un 1. ¿Sí? Igualmente esto es válido, o sea, espero que me da el flag y directamente una vez que finalice el flag del ACK lo apago. Entonces me quedaría así, ACKDT lo pongo en 1, inicio la condición de no asentamiento y espero que finalice. Una vez que termino esto, inicio la condición de stop, espero que finalice y acá puse que bajo el go, esto quiere decir, tiene que ver con el funcionamiento, no tiene que ver con la transmisión sino con el funcionamiento, ¿sí? Pero una vez que termino esto, lo que tengo que hacer, que acá no lo puse porque lo puse a lo primero, o sea cuando manda de vuelta, es limpiar el bit SSP if, ¿sí? Entonces sería copiar y pegar cada una de, de lo que necesito, de lo que me indique. Acá tengo lo que sería una lectura secuencial. ¿Sí? Fíjense que es lo mismo, nada más que en lugar de mandar cuando leo el dato, ¿sí? O sea, me recibo el dato, finalice, lo tengo que leer rápidamente, ¿sí? En lugar de enviar un no ACK, mando un ACK. Esto es configurado, acá lo tengo, con este bit. Es decir, es lo mismo, nada más que pongo un 0 acá. Entonces estoy mandando un ACK. Cuando yo le mando un ACK, acá lo que le estoy diciendo es que voy a esperar otro byte. ¿Sí? En el otro solamente esperé uno. Entonces mando otro byte. Si le mando otro ACK, me va a mandar otro byte. Si le mando otro ACK, otro byte. ¿Sí? Y ahí tengo una lectura secuencial. Cuando yo le mando el no ACK, le estoy diciendo que ya no quiero que me envíe más. ¿Sí? Y entonces automáticamente mando la condición de stop. Por eso es que justamente cuando yo tenía la condición de stack, apenas la iniciaba, tenía que leer el buffer, ¿sí? Y además de leer el buffer, lo que tengo que hacer es de vuelta prender lo que sería el modo de recepción, ¿sí? Vamos a volver acá para que... Si yo quisiera hacer la lectura secuencial, ¿sí? Tendría que de vuelta mandar un 0 acá. Esto es igual porque es para aprender a iniciar la condición. Leo el dato automáticamente, ¿sí? Y espero a que finalice la condición ACK. Una vez que termino esto y que limpio el flag, lo que tengo que hacer es prender RCN, que sería este bit, ¿sí? De vuelta en modo recepción. ¿Por qué? Porque este bit RCN, si bien se pone en 1 por software, o sea, lo pongo yo, se pone en 0 por hardware solo. O sea, una vez que recepcionó el byte, ¿sí? Se apaga solo. Así que si quiero recepcionar otro byte, lo tengo que prender yo. Así que tengan cuidado con eso, de siempre acordarse de prender ese bit. Entonces eso es lo que varía un poco de la lectura secuencial a la lectura normal. Bueno, y acá tengo dos módulos para que vean cómo son las programaciones con otros módulos. En este caso es un conversor de digital a analógico. Yo le mando byte de datos y los convierte en un voltaje. Si fíjense que en este es más larga. Acá me está diciendo ejemplo de lectura de un dato. Fíjense que es bastante más larga la lectura de un dato. Tiene direcciones. Para saber qué significa esto y esto, hay que ver la hoja de datos, ¿sí? Lo único que no va a decir la hoja de datos es qué significan estos, es decir, si va un 1 o un 0, pero fíjense que digamos, el encuadre es lo mismo, ¿sí? El bit start, el bit RW, el ACK, que no va a responder,
un reinicio, SR, acá un 1, estoy leyendo. Estos bits hay que ver qué significan en la hoja de datos, ¿sí? Pero se supone que esto no envía, nos está enviando. Otra CK, fíjense, le mando yo una CK, acá no dice generada por el master, porque me manda 2 bytes, ¿sí? Este módulo, entonces me manda el segundo byte, y acá, en este caso nos dice que tengo que generar otro ACK y la condición de parar. Entonces fíjense cómo incluso entre módulo y módulo, aunque es en Nicoro C, varían algunas condiciones, por eso hay siempre que leer la hoja de datos. Acá tengo otro, en este caso es Zoom. Acá me dice un termómetro infrarrojo, ¿sí? Este es un poco más complicado, pero acá nos dice más o menos cómo son el encuadre, ¿sí? Bit de arranque, el, la dirección del esclavo, sí, que hay que leer un poco a ver cómo es la dirección del esclavo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la memoria te decía que primero siempre tenías que poner 1010 y después lo que elegías vos? En este hay que ver qué es lo que dice. Acá WR, ¿sí? Es el valor de que vamos a escribir. ACK nos responde. El byte de datos, ACK y esto. O sea, es exactamente el mismo que la memoria. Y acá tenemos los dos ejemplos de lectura, ¿sí? Start, la dirección, escritura, me responde, le mando un comando que hay que leer la hoja de datos, saber qué comando le mando o qué comando le tengo que enviar. No va a mandar otra CK, le tengo que mandar una condición de reinicio, ¿sí? Acá una dirección, hay que ver qué quiere decir esta dirección. Supongo que tiene una dirección en la EPROM, una EPROM interna, donde guarda datos, así que bueno, hay que leer la hoja de datos para ver qué byte le tengo que mandar, ¿sí? RD, vamos acá, significa read, ¿sí? O sea que acá vamos a poner un 1 para leer. Nos dice ACK y nos va a mandar el dato, ¿sí? El dato menos significativo, otro ACK, el más significativo, ¿sí? Este PEC hay que ver qué significa, pero es un dato que nos manda. Pues otro ACK y una condición de stop. Entonces fíjense que son son todos iguales, ¿sí? Condición de estar, stop, asentamiento, reinicio, bit de, ¿sí? O sea, el encuadre son todos lo mismo, lo único que me tengo que ir adaptando un poco la programación dependiendo qué me dice la hoja de datos del módulo. Entonces, en la programación lo único que tengo que hacer es copiar y pegar eh, la condición de inicio cuando la necesite, mandar un dato cuando lo necesite, recibir un dato cuando lo necesite, ¿sí? Es dependiendo de cómo yo necesito, lo voy copiando y pegando y armando mi secuencia para leer o para escribir un módulo específico. Así que eso nos facilita un montón la programación. Lo más difícil creo que es empezar a leer eh, las hojas de datos de los componentes, que a veces no son muy amigables, eh, para ver cuál es la secuencia que yo le tengo que mandar para que me pueda escribir o leer y hacer que funcione correctamente el módulo. Bueno, y acá tengo el programa que comanda, ¿sí? El programa de lectura y escritura es lo mismo, una que le agregué algunas cosas, por ejemplo, acá tengo un bit, ¿sí? En el puerto RC que me dice si voy a leer o voy a escribir, ¿sí? Un 0 sería para leer, un 1 sería para escribir, esto lo hice yo para la lección, y el go sería para iniciar esa lectura o esa escritura. Fíjense que por el puerto A, ¿sí? Voy a leer, me va a mandar los datos que yo leí de la memoria, y por el puerto D, que es acá, son los datos que yo quiero enviar, ¿sí? Así que vamos a ver si podemos enviar datos. Sí, ahí lo estoy iniciando, está cargando.
me comienza a simular y ahí me mandó. Sí, yo le puse una CPI de Google solamente para verificar que esté funcionando, pero no hace falta. Entonces vamos a escribir. Sí, yo le voy a mandar este dato. Sí, acá lo puedo ir variando. Sí, 1100 1110 y vamos a ponerle go para que lo envíe y vemos que envió el dato. Si yo pongo stop, vamos a ver si efectivamente envío ese dato. Vamos a poner acá en debug y vamos a ver la memoria. ¿Sí? Y este es el dato que envió. ¿Sí? También vamos a ver, vamos a poner a ver si podemos hacer una lectura. ¿Sí? Le voy a poner en 0. Lo voy a reiniciar por las dudas. ¿Sí? La memoria ya está cargada. Y voy a ponerle en go. Acá todavía está. Ahí está. No le había puesto la simulación. Entonces, lectura. Vamos a ver si me lee los datos. Si sí, me leyó los últimos datos. Pero la idea es que se comprenda cómo funciona. ¿Sí? Como yo puedo leer y escribir tranquilamente todos los datos. Ahí mandé. Vamos a ver si podemos escribir. Bueno, este solamente es un ejemplo, ¿sí? Que demuestra, así reiniciándolo, que demuestra cómo podemos implementar esta lectura o escritura, en este caso de una memoria EEPROM. Así que bueno, espero que les sirva y lo pueden poner en práctica.